No se escucha nada, hermano. Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a Ahora sí. este estudio del libro de Esdras que estamos siguiendo desde hace varias semanas. El día de hoy, pues vamos a ver el capítulo 4, a trabajar en eso. La semana pasada nos quedamos cuando inicia la reconstrucción del templo. Si ustedes se recuerdan, habían sentimientos encontrados ahí, porque pues algunos que estaban muy entusiasmados, probablemente los jóvenes que no habían visto el templo anterior, pues estaban felices, cantando, alabando, porque había empezado la reconstrucción, pero los ancianos dice que lloraban. Eh, y decíamos que las posibilidades de por qué lloraban, una es tal vez porque estaban viendo que los cimientos de este templo pues eran como más modestos de lo que había sido el templo original construido por Salomón, porque recordemos que Salomón hizo una obra impresionante, lujosa, eh, lo mejor lo escogió para construir el templo. Ahí utilizó maderas finas de cedro, utilizó bronce, utilizó oro, utilizó plata, en un templo hermoso porque él quería lo mejor para el Señor. Ahora el pueblo está en ruinas, Jerusalén está en ruinas, está totalmente destruido, y entonces ahí están las ruinas del templo y sobre esas ruinas pues van a querer empezar a edificar. Lo primero que hicieron, como veíamos la semana pasada, fue construir el altar, porque la necesidad de ellos era de adorar. Su prioridad era adorar al Señor. Entonces construyen el altar, ponen el altar en donde había estado el templo o el altar anterior, el altar de bronce. Seguramente esa estructura había permanecido, por lo menos estaba la base ahí, o algo tenía que haber, y entonces ellos ahí reconstruyen el altar para empezar con la adoración y empezar a celebrar las fiestas solemnes. Pero ahora van a poner los cimientos del templo. Eh, el, el- el final del capítulo 3 que vimos la semana pasada dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo entre el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, cuando nuestra adoración es auténtica, cuando nuestra adoración es con gozo, cuando eh, nuestra prioridad es la adoración, y lo hacemos para la gloria del Señor, eso tiene repercusiones hasta muy lejos. Nuestro testimonio puede alcanzar a muchas personas por lejos que estén, y pues más o menos eso es lo que vemos aquí, que el júbilo, los gritos y la fiesta, porque pues habían trompetas, había tambores, había de todo ahí, alabanzas al Señor. Eso se podía escuchar de lejos, y la gente pues que lo escuchaba probablemente llegaba a ver qué estaba pasando, a gozarse también, o por lo menos tenían el testimonio del júbilo de esta gente. Muy bien, entonces entramos al capítulo 4 y vamos a compartir pantalla por aquí para que ustedes puedan ver eso. Y vamos a ver, un momentito que no lo tengo por aquí. Déjenme eh, encontrar aquí esta presentación. Aquí estamos. Ahora sí, vamos entonces a compartir pantalla.
Y vamos a leer el capítulo 4, que es el que sobre el que vamos a estar meditando el día de hoy. Entonces, a ver, aquí nos quedamos en la reconstrucción. ¿Se recuerdan? Vimos la semana pasada más o menos el esplendor del templo de Salomón. Sí se puede ver en pantalla, sí se puede ver la presentación. Sí, hermano. Bueno, sigamos entonces. Este es el templo de Salomón. Ahí vemos la fuente de bronce, lo suntuoso que era, la entrada del templo, las dos columnas estas. Eh, Aquí, pues, tenemos más o menos el dibujo de cómo podría ser otra vez la fuente, el templo atrás con sus dos columnas y todo, pues eso tenía mucho oro, mucho bronce, mucha plata, mucha madera fina. Y este era el interior del templo. Podemos ver, era un templo grande donde estaba el lugar santo primero, la primera área, y después el lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto de la alianza. Este era el templo de Salomón. Ahora todo esto está en ruinas y aquí empieza la reconstrucción del templo. Entonces, dice los primeros versículos del capítulo 4, le pusimos el título Oposición Samaritana y vamos a ver por qué. Dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín, eh, Judá y de Benjamín eran las dos tribus del reino del sur, que ya explicamos también esto de la división de los dos reinos, del reino del norte, que eran las 10 tribus que estaban al norte, cuya capital era Samaria. De ahí viene el nombre de samaritanos, y el reino del sur era Judá Judá y Benjamín, las dos tribus que quedaron de la división de las 12 tribus. Por eso dice aquí los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín, porque estamos hablando de los enemigos del reino del sur. Entonces, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y les hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Vamos a hacer una pausa aquí para ir explicando esto. Recordamos entonces, ya lo vimos anteriormente, pero haciendo un breve resumen, el reino del norte, las 10 tribus que se dividieron primero fueron conquistadas por los asirios. Los asirios se llevaron cautivos a todos los habitantes del reino del sur, del reino del norte, perdón, cuya capital era Samaria, y prácticamente dejaron desierto esas 10 ciudades, esas 10 tribus que estaban en el reino del norte. Dice que dejaron a los más pobres nada más, pero de ahí se llevaron a todos, especialmente a los príncipes. Entre los príncipes, recordemos que iba Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados no, perdón. Eso es, Ananías y Daniel y sus 3 amigos eran del reino del sur. Ellos fueron llevados a Babilonia. Eso fue después. Pero inicialmente, eh, los asirios conquistan el reino del norte, se llevan a todo mundo, dejan a los más pobres, pero para repoblar esas 10 ciudades que habían quedado desiertas, ellos mandan de los prisioneros de guerra que tenían de otras naciones. Entonces, ahí en el Reino del Norte, cuya capital era Samaria, pues hay diferentes tipos de personas. Están los pobres que quedaron, que eran israelitas, llegan de otras nacionalidades, de varias nacionalidades, no de una sola, a repoblar. Y pues también hubo otro tercer grupo que fueron los que se mezclaron, los israelitas que quedaron ahí, que se mezclaron con los habitantes de, de otros pueblos. Pero habían ahí animales salvajes, como eso quedó
abandonado, pues empezaron a entrar leones ahí y otro tipo de animales. Y entonces ellos dijeron, esto es porque no estamos adorando al Dios de Israel. Entonces, traigamos sacerdotes de Asiria para que nos vengan a enseñar a adorar. Entonces, trajeron, los asirios les mandaron sacerdotes para que les enseñaran a adorar a Dios, pero ellos mezclaron la adoración. Ellos, sí, hacían sacrificios al Dios de Israel, pero también hacían sacrificios a sus dioses que traían de otras naciones. Entonces ahí había pues sacrificios para Baal. Era un sincretismo de, de, de toda esta gente. Entonces ya estaba, la adoración era un sincretismo religioso, una mezcla de dioses y de religiones, lo que ellos hacían. Y estos samaritanos que tenían esa mezcolanza, cuando ven que los del reino del sur, que están regresando de Babilonia, porque ellos sí regresaron de Asiria, no regresó nadie del reino del norte, de Babilonia sí regresaron los judíos, bajo el mando de Zorobabel o Belsasar, como habíamos visto en los estudios anteriores. Y estos judíos empiezan a reconstruir y entonces llegan los samaritanos a ofrecer ayuda. Pero vamos a ver que el ofrecimiento no era sincero. Lo que querían era infiltrarse, probablemente para detener la obra, o probablemente para después tener derecho a usar el templo para sus sacrificios a Baal y a otras deidades que ellos tenían. Entonces, aquí les están diciendo a Zorobabel y a los que quieren edificar que ellos quieren ayudar, porque dice, nosotros hemos ofrecido holocaustos desde Esarhadón, rey de Asiria, desde que él nos trajo acá, hemos buscado a su Dios. Ah, esto es un engaño, porque tiene parte de verdad y parte de mentira. Parte de verdad es que ellos sí habían ofrecido sacrificios a Dios, pero lo que no están diciendo es que pues también ofrecían sacrificios a otros dioses. ¿Qué pasa si el, el, el pueblo de Israel bajo el mando de Zorobabel aceptan esa ayuda? Pues simplemente ahí hubiera habido un yugo desigual. Nosotros usamos esa palabra yugo desigual normalmente cuando decimos que una pareja de cristianos se casa con alguien que no tiene la misma fe, entonces hay un yugo desigual. Y pues eso sí, se aplica en ese caso, pero no es el único caso en el que se aplica. También se aplica cuando nos asociamos con gente no cristiana, por ejemplo, para hacer un negocio pues, nos asociamos con algún socio que no sea cristiano y después resulta que ese socio no quiere pagar impuestos, quiere violar las leyes, es injusto con los empleados. Entonces ahí hay un yugo desigual. Entonces ya nuestro negocio no es todo lo ético que nosotros quisiéramos ser. Ya nuestro negocio no le va a dar gloria a Dios porque van a haber cosas que no le agradan a él y malos manejos. Ese es un yugo desigual. Y entonces esto es más o menos lo que estaba pasando aquí. Si viene el pueblo de Israel y acepta la ayuda de estos idólatras que venían a querer ayudar, pues, como les digo, hubiera habido un yugo desigual y les hubiera traído problemas posteriormente, problemas como ese de que ellos hubieran querido meter otros dioses en el templo, y como les decían que no, si ellos los habían ayudado a reconstruir, si hubieran ganado ese derecho. Pero con mucha sabiduría, Zorobabel y Yeshua, que era el sacerdote, y los demás jefes de la familia de Israel les dijeron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como decretó Ciro, rey de Persia. Ah, ¿qué pasaba? El hecho de reconstruir el templo ya era parte de la adoración.
La intención de ellos era empezar a adorar a Dios. Ya habían edificado el altar, ya estaban ofreciendo sacrificios, habían celebrado las fiestas solemnes, ya había empezado la adoración. Y ahorita están reconstruyendo el templo para seguir con esa adoración. Entonces ese proceso de reconstrucción, pues también ya era parte de adoración porque lo estaban haciendo para la gloria del Señor. Entonces no podían dejar que otras personas se inmiscuyeran en esa adoración, porque ya no iba a ser como ellos querían que fuera. Y esto nos trae una pregunta. eh, ¿Cómo podemos distinguir nosotros cuando alguien se acerca con buenas intenciones o cuando realmente trae malas intenciones? No es fácil, no es sencillo poder discernir eso. Pero pues hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta. El fruto de la persona con la que estamos tratando. Recordemos que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, investigar un poquito de esta persona, a ver su testimonio, a ver sus frutos, a ver si realmente es cristiano, comprometido, solo de nombre y hace las cosas mal. Eh, y también pedir al Señor discernimiento, poner antes de aceptar cualquier alianza, cualquier asociación, buscar la guianza del Señor y en oración, y Él de alguna manera, su Espíritu de alguna manera nos va a guiar para no tomar las decisiones equivocadas. Pero no nos vamos a desviar del tema, simplemente estar conscientes que para poder hacer alguna alianza, alguna asociación, alguna relación, especialmente una relación sentimental o de matrimonio, pues tenemos que ser muy cuidadosos para saber con quién la vamos a hacer, porque eso va a determinar nuestro futuro y el resto de nuestra vida, para bien o para mal. Entonces ellos saben quiénes son los samaritanos, saben que están mezclados, saben que no son auténticos israelitas y que están adorando otros dioses. Entonces, no gracias, nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta, porque a eso regresamos. Venimos de Babilonia por mandato de Ciro. Recordemos que dice la Biblia que Dios movió, el Espíritu de Dios movió a Ciro para que él diera la autorización para que estas personas regresaran. Y el Espíritu de Dios movió a todas estas personas que regresaron para que fueran eh, como primera prioridad a restaurar la adoración. Enseñanza para nosotros en esto, en este principio, que cuando nosotros queremos restaurar nuestra vida, cuando nosotros queremos restaurar nuestra adoración, cuando nosotros queremos servir al Señor, tal vez hemos estado estancados o tal vez no hemos estado haciendo lo que el Señor quiere que hagamos y de repente pues el Espíritu Santo también nos motiva, nos redarguye para que nos empecemos a comprometer con el servicio del Señor. Siempre que pasa eso va a haber oposición. De eso no hay que tener duda. Y lo vemos aquí y lo podemos ver en muchos otros pasajes. Y si alguno de ustedes ha pasado por eso, pues no me dejará mentir que eso sucede. Ya más adelante les voy a platicar un poquito qué fue lo que pasó conmigo también, porque yo he podido experimentar eso, pero siempre cuando queremos darle la gloria a Dios, cuando queremos adorar a Dios de corazón, cuando queremos restaurar nuestra vida, reconstruir nuestra espiritualidad, vamos a encontrar oposición. Y dice el versículo 4, entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Entonces la oposición nunca cesó, empezó aquí. Primero llegaron como muy amistosos, así
todos hipócritas, ¿verdad? Ofrecer ayuda y como los rechazaron, entonces recurrieron a otros métodos y ya entonces llegaron a los sobornos, para que veamos que los sobornos no es algo nuevo, no es de ahorita, ya desde esa época ellos intentaron sobornar a las autoridades y a los mismos que estaban edificando, les empezaron a hacer la guerra para desmoralizarlos. Vamos a ver entonces en lo que sigue. ¿Qué fue lo que pasó? Y dice también al comienzo del reinado de Asuero, aquellos enemigos mandaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, dice Bilsán, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le escribieron una carta que fue traducida al arameo. Esta parte del libro de Esdras originalmente está escrita en arameo por esto, porque la carta la mandaron en arameo. Es una de las pocas secciones del Antiguo Testamento que está en arameo, todo lo demás está en hebreo, y sabemos que el Nuevo Testamento pues está en griego. Pero esta parte específicamente es una de las que está en arameo. Entonces, el comandante Rehum, además el comandante Rehum y el cronista Simsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía: el comandante Rehum y el cronista Simsai escriben a usted. Perdón, me brinqué aquí. Esto se está pasando. Bueno, eh, dice, el comandante Rehum y el cronista Simsai escriben esta carta junto con sus compañeros los jueces, gobernadores y funcionarios. Eh, de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la suscribieron también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. Esta es una copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa su majestad, dice la carta, que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos sus vasallos, no podemos permitir que deshonre a su majestad. Por eso enviamos esta denuncia. Pide usted que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, que fue destruida porque hace ya mucho tiempo ahí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos al rey que si esta ciudad es reconstruida y la muralla levantada, perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. En respuesta, el rey escribió al comandante Rehum, al cronista Simsai y al resto de los compañeros que viven en Samaria y en las otras regiones al oeste del río Éufrates, saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto, se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto, que sean diligentes en hacer cumplir esta orden para que no crezca la amenaza del perjuicio a los intereses reales. En cuanto la carta del rey Artajerjes se leyó en presencia de Rehum, del cronista Simsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Quiero aclarar, hermanos, que la Biblia no necesariamente está escrita en orden cronológico. Muchas veces hay brincos
de una época a otra, dependiendo de lo que el escritor quiera enfatizar. Aquí, por ejemplo, los estudiosos dicen que eh, este capítulo 1 al 5 termina o sigue después del 5 que tenemos aquí, que dice, esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Aquí la continuación está en el versículo 24. Después del 5 sigue el 24. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Los versículos 6 al 23 son un paréntesis. ¿Por qué son un paréntesis? Porque lo que quiere demostrar el autor es que la oposición nunca se detuvo. Aquí ya el escritor está hablando de otros reyes que fueron mucho tiempo después. Por ejemplo, habla de Artajerjes, habla de Jerjes. Eso fue muchos años después. Entonces, lo menciona aquí para demostrar que todo el tiempo hubo oposición, porque aquí en la carta ya están hablando de la reconstrucción de los cimientos, perdón, de los muros, y los muros fue tiempo después, fue con Nehemías. Entonces, la continuación cronológica del versículo 5 es el versículo 24, donde dice que el trabajo de reconstrucción del templo de Dios quedó suspendido hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Eso quiere decir que lograron detener la obra y la obra se detuvo por alrededor de entre 15 y 18 años. No sabemos exactamente cuántos años fueron, pero mínimo 15 años estuvo suspendida y probablemente 18 o 20 años, dependiendo de cómo se interpreten las fechas. En el siguiente estudio vamos a ver el capítulo 5. Ahí ya tienen que intervenir los profetas como Ageo y Zacarías para que la obra siga, porque la gente se amedrentó, se quedó cruzada de brazos, le suspendieron la obra y la dejaron abandonada por 15 años. Entonces, vamos a ver cómo tienen que intervenir esos profetas. Aquí ya nos vamos a meter a hablar de Ageo y Zacarías cuando entremos al capítulo 5 para que veamos cómo el Señor tuvo que hablarle a la gente, cómo tuvo que despertarlos, despabilarlos para que siguieran con la reconstrucción del templo que dejaron abandonado. Vamos a ver cómo Ageo les dice, ustedes ya construyeron sus casas, muy bonitas, las tienen, y el templo ahí abandonado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba ese entusiasmo de hace 15, 16 años donde empezaron a reconstruir? Pero, como ya dije, el propósito del escritor es demostrar que todo el tiempo hubo oposición, que durante 15, 16, 20 años la oposición se mantuvo, que lograron sus propósitos por un periodo de tiempo. Después, vamos a ver cómo el Señor pues también obra para que eh, el rey eh, rechace la oposición y ordene que nuevamente dejen al pueblo reconstruir su templo. Pero lo importante del estudio, hermanos, y es lo que hemos estado tratando de hacer en cada semana, es sacar la enseñanza para nosotros. Entonces tenemos varias enseñanzas en estos versículos. Una es, bueno, las estrategias que el enemigo utiliza para nosotros, para hacernos retroceder. Primero, el engaño. Y el engaño es mezclar mentira con verdad. Aquí dice, cuando fueron a ofrecer ayuda, es que nosotros hemos ofrecido holocaustos a su Dios. Eso era verdad. Tenía su parte de verdad. Pero el engaño está en que ellos no solo a Dios, no solo al Dios de Israel le ofrecían sacrificios, sino a otros dioses. Después les dicen, cuando escriben la carta, esta carta que vimos aquí, que fue mucho tiempo después, pero también hay otro engaño. Aquí dicen, es que esta ciudad, dice, sepa usted que los judíos enviados por usted están reconstruyendo, y esta es una ciudad rebelde
y mala. Eso era verdad. Israel fue tan rebelde que el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia 70 años. Eso fue por la rebeldía del pueblo. Entonces hay verdad. La ciudad era rebelde. eh, pero hay mentira también. Ya están echados los cimientos y si esta gente reconstruye, sus habitantes se van a rebelar y no van a pagar tributos, ni impuestos, ni contribución alguna. Eso, eso ya, eso ya es una calumnia, eso ellos no lo pueden saber. Y miren la forma en que lo dicen, como nosotros somos sus vasallos, ¿verdad? Así como quedando bien, chaqueteando, como decimos nosotros al rey para que les haga caso. No podemos que permitir que deshonre a su majestad, por eso enviamos esta denuncia. Están acusando al pueblo de Israel. Es lo que el enemigo hace con nosotros. El enemigo engaña, nos dice parte de verdad, pero no nos dice toda la verdad. Va mezclada verdad con mentira. A ver, ¿qué nos dice el enemigo cuando queremos comprometernos con el Señor, cuando queremos involucrarnos en un ministerio, cuando queremos servir al Señor, cuando queremos evangelizar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, cuando queremos participar en la obra misionera, cuando queremos pues comprometernos y hacer un hábito de decir, bueno, he dejado de leer la Biblia, me voy a proponer ahora sí todos los días hacer mi devocional, leer mi Biblia, acercarme más al Señor, participar más en los estudios. Miren estos estudios, por ejemplo, se inscribe un montón de gente con mucho entusiasmo y después poco a poco va bajando. eh, la, la, la participación, por lo menos en vivo, aunque hay muchos que ven las grabaciones, gracias a Dios, hay una buena cantidad de gente que ve las grabaciones, eh, pero no es la misma gente que empezó. Siempre hay gente que se va retirando. ¿Por qué? Porque el enemigo le dice, ¿para qué vas a seguir viendo el aburrido del hermano Walter ahí hablar tanta cosa? Una hora pasa hablando ahí, no, muy aburrido. Puedes usar tu tiempo en otras cosas más productivas. Dedícate a tu familia te necesita, porque ahí va la parte de verdad metida, pero para poder desmotivarnos. Al mismo Jesús, recordemos cómo Satanás va, va a tentar a Jesús, mezclando verdad con mentira. Escrito está, le dice Satanás. A sus ángeles mandará para que te guarde, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está en la Biblia. Satanás está usando las escrituras con Jesús para decirle que se tire del templo. Lánzate, si eres hijo de Dios, lánzate, porque ahí la escritura dice que va a mandar a sus ángeles y te van a guardar. Usa la verdad, hasta las escrituras puede usar para engañarnos, las usó para engañar a Jesús. Pero Jesús no se dejó engañar y con la Biblia le contesta también, con las escrituras le contesta. Escrito está, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el enemigo es astuto y tenemos que saber discernir, tenemos que estar preparados para cuando el enemigo quiera venir a engañarnos, cuando nos venga a decir parte de verdad y parte de mentira. Queremos, tú vas a servir al Señor, tú te quieres involucrar en este ministerio. Acordate, no has sido borracho, no, hasta eh, corrupto fuiste, no fuiste infiel y ahora querés servir al Señor. Y nos deja así, ¿verdad? Porque pues nos está diciendo la verdad, de repente fuimos todo eso, pero, pero no nos dice eh, lo que dice el Pablo a los corintios, les dice ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones van a entrar al reino de Dios. Pero eso eran ustedes antes, dice Pablo. Pero el Señor ya dio su vida en la cruz del Calvario para justificarnos. Eso no nos dice Satanás. Satanás no nos dice que lo que dice las Escrituras, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él dio su vida en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda esa maldad que hicimos. Entonces, ¿podemos servir al Señor si fuimos borrachos? Sí podemos, porque el Señor ya nos limpió. Y Él dice, voy a borrar sus pecados y nunca más me voy a acordar de ellos. No, no solo nos perdona, sino que nos borra totalmente. Ese pasado no importa. A mí se me han acercado en alguna oportunidad, hermanos, hermanas y hermanos, ay, mire, yo me siento tan mal porque yo he hecho tantas cosas malas, yo he cometido tantos errores en mi vida que yo no puedo servir al Señor, pues sí, sí, con ese pasado que tengo. Mentira del diablo. Eso el Satanás lo está metiendo en la cabeza. Por supuesto que puede usarnos porque Él ya nos limpió, Él ya nos justificó. Y Él no nos está dando un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio para que podamos servir. Entonces, no hagamos caso del enemigo, no hagamos caso de ese engaño, no hagamos caso de esas mentiras. Y vemos aquí cómo estos enemigos del pueblo de Israel lo acusaron al pueblo contra los reyes. Dice, sepa su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos. Están acusando. Y esa es otra de las estrategias del enemigo. Él es el acusador. Así lo llaman las escrituras, el que y dicen en Apocalipsis, el que nos acusaba de día y de noche cayó. Creo que en Apocalipsis 12 está esa parte. Vamos a ver si no me falla la memoria. Am, Apocalipsis, sí, aquí está, 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos a Satanás acusándonos día y noche, como hizo con Job. Recordemos los que estuvieron en el estudio del libro de Job, cómo va el mismo Satanás delante de Dios y le dice, mira, Job, claro, te sirve porque todo lo que le has dado, has construido un vallado alrededor de él, tú le proteges, está bien su familia y todo, pero quítale lo que tiene, vamos a ver si no blasfema contra ti. Y así empieza eh, Satanás a acusar a Job y lo mismo hace con nosotros. Ese borracho vas a usar. ¿Te acordás pues todo lo que hizo? Y a ese vas a usar para tu gloria. Así se presenta Satanás ante Dios. Pero Dios está con nosotros. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y dice el libro de Hebreos, no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús conoce las estrategias del enemigo, sabe las estrategias para acusarnos. Entonces, Él está de parte nuestra. La ventaja que tenemos es que está de parte nuestra. Y dice la escritura también, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, es importante conocer las estrategias del enemigo. Es importante saber que va a venir en forma amistosa como vinieron estos. Venimos a ayudarlos, nosotros queremos ayudarlos a reconstruir. Muchas veces el enemigo viene así, amistosamente, ¿verdad? A ofrecernos ayuda. Ah, ¿querés servir al Señor? Muy bien, te felicito. Qué bueno que querés servir al Señor. Yo te ayudo, puede decir Satanás, ¿verdad? Y después nos trata de desmoralizar. Pero ¿cómo vas a esconder todo lo que fuiste, ¿verdad? Para poder servir al Señor? No, no digas la verdad, no vayas a contar eso porque no te van a dejar servir. Y así viene primero amistosamente. Cuando fallan sus planes, entonces ya va con todo. Aquí primero ofrecen ayuda, como los judíos rechazan la ayuda, entonces
Si no quieren por la buena, vamos por la mala. Entonces vienen y empiezan a sobornar a las autoridades, empiezan a escribir cartas, empiezan a hacer todo tipo de maniobras para bloquearle la obra. ¿Y qué pasó? Eh, pues llegaron a detener la obra, lograron detener la obra. Muchas veces el enemigo logra frustrar nuestros planes, logra que los obstáculos que pone nos desinflen, nos desmoralicen, pero como nosotros conocemos cómo trabaja, entonces podemos reaccionar positivamente y no quedarnos pasmados como estos, se quedaron dormidos 15 años, vamos, no se puede, no se puede. Tal vez no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Para edificar el templo. Era lo que ellos decían. Vamos a esperar el tiempo de Dios. Y es donde los profetas, Ageo y Zacarías, les dicen, "Bueno, ¿cómo que estás esperando el tiempo? El tiempo es ya. Nosotros podemos tomar esa decisión. Bueno, ahorita, el Señor sabe que tengo mucho trabajo y entonces Él me va a perdonar que no haga mi devocional todos los días. O que no lea la Biblia. O que no esté en los estudios, ¿verdad? Que no sigue estudiando, pero él sabe, él conoce mi corazón, él sabe que yo quiero, pero que por tanto trabajo, tanta cosa que tengo que hacer, no lo hago. Y sí, decimos nosotros y le hacemos caso, y entonces ahí es donde va quitando la espiritualidad. El enemigo eh, no va a venir con nosotros a decirte, ya no sirvas a Dios, hombre, ya déjalo, date por allá. No, él viene con sutileza. Lo primero que él quiere es alejarnos del Señor. Sutilmente nos va queriendo enfriar o separar de nuestra relación con el Señor y ahí poco a poco hasta que consigue su objetivo. Entonces, podemos ver aquí las estrategias y a lo que apela. Primero, como dijimos, apela a la mentira, al engaño, apela a hablarnos de nuestro pasado, a sacar el pasado para que nosotros no trabajemos adecuadamente o nos involucremos en la obra del Señor como nosotros queremos hacerlo. De muchas maneras quiere confundirnos. Puede empezar amistosamente, puede empezar disfrazado de ángel de luz, ¿verdad? Y ofreciéndonos ayuda, pero si fracasa en eso, pues va a venir con todo, va a venir la oposición con todo. Y la oposición va a ser permanente, mis hermanos. Ah, les dije que les iba a compartir un poco de mi testimonio cuando eh, el Señor tocó mi corazón y yo opté por servirle. Pasaron muchas cosas. Yo tenía alrededor de 18 años, más o menos, 19. No había llegado a los 20, por ahí andaba en mis 18, 19. Y entonces empecé con mucho entusiasmo a querer servir al Señor y me invitaban a predicar. Me recuerdo que la primera vez que me invitaron a predicar fue en la 1 de julio, en la iglesia. Ahí yo no sabía ni qué decir. Entonces lo que hice fue ir a hablarles de mi conversión, de mi testimonio, de dónde me había sacado el Señor, que es la mejor forma que tenemos de hablar del Señor con nuestro propio testimonio, nuestra propia experiencia, aunque no sepamos mucho de las escrituras. Pero me acuerdo que había una escuela de vacaciones, entonces yo me involucré en la escuela bíblica de vacaciones. Incluso en esa época yo tenía una moto y entonces se iba a traer a mi sobrino que vivía en Jardines de la Asunción. Desde ahí lo llevaba para la iglesia de la zona 5 y para que estuviera en la escuela de vacaciones y después lo regresaba a su casa. Pues en uno de esos viajes tuve un accidente en la moto. Un vehículo se pasó un alto sobre el bulevar y yo no lo pude esquivar, entonces me estrellé, pasé encima de la moto, fui a caer del otro lado. Gracias a Dios llevaba casco, llevaba todo, pero mis rodillas eh, fueron lastimadas seriamente, no me quebré, pero se me regó el líquido de una rodilla, la otra se me abrió. Todavía hasta la fecha tengo problemas con una de las rodillas por ese accidente. Pero bueno, me fui al hospital, me curaron, salí del hospital y
anduve con muletas, pero como les comentaba, me estaba involucrando en todo, me metí al coro de la iglesia también. Incluso participé en un drama de los dramas que se hacían antes para Semana Santa, para Navidad, para todo. Me acuerdo que salí de Pablo y salí renqueando porque tenía el problema de la rodilla, pero eso no me detuvo. Ahí hice el papel de Pablo cuando llega a Grecia y habla en el Areópago. Después, como estaba también metido en el coro, pues nos invitaron a ir a cantar a San José Pinula. Nos fuimos todos los del coro en diferentes vehículos y el vehículo en el que yo iba, el piloto perdió el control en las curvas para San José Pinula y nos fuimos en un barranco de 300 metros. Los más afectados de los que íbamos ahí fueron el hermano Shudy Girón, que se abrió la cabeza de aquí para acá, tuvieron que coser, creo que pasó la Navidad en el hospital. Y yo también que iba adelante, pues como andaba con muletas, me metieron adelante del vehículo en el que íbamos. Y gracias a Dios un árbol nos detuvo, no nos fuimos hasta el fondo del barranco, tal vez descendimos unos 100 metros y el árbol nos detuvo, pero una rama del árbol se metió donde yo iba y pues me lastimó todo, todavía tengo en el brazo las cicatrices del daño que me hizo el árbol. El enemigo tratando de obstaculizar el trabajo. Gracias a Dios me recuperé de eso, pero en mi periodo de conversión, mis hermanos, estuve a punto de naufragar en un lanchón ahí en medio lago de Izabal, que creo que ya se los comenté también, con gente de la iglesia de Zona 5. Estuve a punto de naufragar, estuve a punto de matarme en la moto, estuve a punto de matarme en el accidente con el vehículo ese que nos embarrancamos. Todo el enemigo queriendo detener mi conversión o desmoralizarme para que yo no siguiera adelante. Tenía la intención de meterme al instituto bíblico para servir al Señor. En esa época, pues iba a ir a Panamá, que era donde estaba el seminario teológico de la iglesia. Entonces, eh, pues hice planes para irme, pero por una u otra cosa se frustró y ya no pude ir para allá. Y entonces estuvo detenida mi preparación en el ministerio durante no sé cuántos años, yo creo que más de 15 o por ahí más o menos como estuvo detenida la obra del templo, pero gracias a Dios al final logré meterme al seminario teológico aquí en Guatemala, CETECA, sacar un profesorado, eh, por más que todo por cuestiones de dinero y un poco de compromisos de trabajo, no pude seguir, pero después retomé, el Señor me permitió retomar los estudios y pues ahorita todavía estoy estudiando, ya tratando de terminar mi licenciatura. Entonces, el enemigo puede detenernos, el enemigo va a tratar siempre de frustrar nuestros planes, incluso puede entretenernos, pero el Señor está con nosotros y si nosotros nos proponemos realmente seguirlo, pues vamos a obtener la victoria. Vamos a seguir hablando un poco de esto la semana entrante, porque recordemos que la Biblia nos da las claves también para defendernos de los ataques del enemigo. Eh, Primero, pues sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, pero también Pablo habla de la armadura de Dios, esa armadura que tenemos y él compara pues los diferentes eh, las diferentes cosas que tiene una armadura. Recordemos que Pablo fue militar, entonces él conocía muy bien, entonces nos habla del yelmo, nos habla de la espada, nos habla de todo y cada una de esas cosas nos sirve para contrarrestar los ataques del enemigo. Pero por cuestiones de tiempo vamos a dejar eso para la semana entrante. Lo importante que queremos y la enseñanza que tenemos para nosotros hoy es que esa oposición no significa que no sea la voluntad de Dios que hagamos el trabajo, porque muchas veces el enemigo nos puede meter eso en la cabeza y decimos, ¿sabes qué? Tal vez no es la voluntad de Dios, por eso es que no me están saliendo las cosas bien. Yo podía haber dicho eso,
no es la voluntad del Señor que esté en el coro, entonces mejor me salgo porque ya hasta nos embarrancamos, ¿verdad? Entonces, de plano, algo nos está diciendo el Señor, no quiere que hagas su trabajo. Ah, es que me choqué en una moto por la escuela bíblica, entonces fue un error eso de involucrarme en la escuela bíblica. Esos pensamientos que el Señor, perdón, que el enemigo mete en nuestra cabeza, porque él sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe que una de nuestras debilidades es la carne. Entonces ahí primero nos ataca por ese lado, se mete en nuestros pensamientos, es que Él está viendo nuestro bienestar, ¿verdad? No quiere que nos pase nada malo, entonces mejor salgan de ahí, salite de ahí, no sigas, porque la próxima vez sí te vas a matar en la moto. Y ahora tuviste suerte, no te mataste, pero la próxima si seguís en eso, pues a lo mejor te matas. Y después, pues poco a poco va incrementando los ataques, pero si nosotros conocemos las estrategias del enemigo, entonces debemos estar preparados para afrontarlas. Otra de las cosas que el enemigo usa es el mundo, los ofrecimientos del mundo. El mundo viene con muchas cosas, a ofrecernos muchas cosas buenas. Eh, Puede venir a ofrecernos riqueza, bienestar, diversión. ¿Sos cristiano? Qué bueno, ¿no? Te felicito por ser cristiano, pero eso no te quita que te tomes un par de tragos, pues, y vas a disfrutar ahí. ¿A quién le molesta que disfrutes? Viene con ese tipo de argumentos para irnos apartando del Señor. Usa la carne, usa el mundo, las estrategias del mundo, usa nuestro pasado. Ya vimos cómo puede usar nuestro pasado para desmotivarnos, para decirnos, no, todo eso que hiciste, no, con estar ahí hincado en el templo o leyendo la Biblia, no, no se va a olvidar todo lo que hiciste, ¿verdad? Mentira, ya el Señor nos limpió y entonces podemos trabajar para la obra del Señor. Y eso es lo que este pasaje nos está enseñando, todas las estrategias que ese acusador puede usar para desmotivarnos, pero también, pues, el Señor está con nosotros, Él está de nuestro lado, y Él ya venció, ya estamos viendo ahí en Apocalipsis que eh, va a llegar un día en que va a echar al ángel de maldad, porque eso era Satanás, un ángel caído, lo va a derrotar y dice, nunca más nos va a acusar ese que nos acusaba de día y de noche. Así que lo dejamos ahí, hermanos, por cuestiones de tiempo. Gracias por estar en eh, en este estudio con nosotros. Eh, Vamos a seguir, por supuesto. Vamos a dejar que el enemigo nos detenga. Y ustedes también, por favor, a reconstruir su espiritualidad, a no dejar que el enemigo los engañe y que no nos deje perseverar en los estudios, porque todo esto que estamos haciendo es para honra y gloria del Señor, y si es su voluntad, y si es su tiempo, así que no dejemos que Él nos engañe. Am, Así que el Señor me los siga bendiciendo y pues seguimos con nuestro estudio como hasta el día de hoy.